recompensar. Y quizá no te recompense con plata, porque no todo es recompensa en monetaria, sino quizá en este año llegará tu familia, quizá en este año el milagro que le estás clamando, Dios te lo va a entregar. Quizá estás pidiendo por sanidad, Dios va a soltar sanidad en este año. Yo vengo a decirte como profeta de Dios que lo que te costaba en este año, Dios te lo entrega. Dios derriba el Goliat en el nombre de Jesús. Pero esto es para los hijos que le creen, porque el pan es para los hijos. Aleluya. Y qué hermoso lo que contaban los testimonios de los hermanos, amén, y me gozaban los testimonios de los hermanos. Pero Dios me dio una palabra en esta noche. Quizá en estos 18 días esta palabra ya se predicó, pero yo te lo vine a traer nuevamente. No sé, Bartimeo, hoy vamos a hablar de Bartimeo. Puede sentarse, puede sentarse. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos trajeron Biblia? Vamos a abrir nuestra espada ahí en Marcos 11:46. Y qué bueno es el Espíritu Santo, amén. Estábamos trabajando ayer en la casa del Señor, ayer estuvimos hasta las 12:30 de la noche haciendo liberación, trabajando para el Padre, viendo las almas libres, viendo el poder de Dios manifestado, amén. Y ese poder sigue activo, iglesia. Solamente debemos creerlo, solamente debemos empezar a actuar y a caminar en el nombre que es sobre todo nombre. No es en el nombre de la profeta en el que venimos, no es en el nombre de los pastores, venimos en el nombre de Jesús de Nazaret, el que rompe las cadenas, el que restaura, el que sana, el que resucita. Quizá tú estás escuchando y Dios me hablaba mientras estábamos ahí sentados que hay muchos brujos escuchando. Y sabe que mi mamá y mi papá eran brujos. ¿Cuánto conocen mi testimonio? Mis padres eran brujos, pero mi madre antes de morir, ella se entregó al Señor porque mi mamá era vidente, tiraba las cartas, mi mamá curaba el empacho, mi mamá tiraba el cuerito, te curaba todo mi mamá, pero mi mamá vivía en depresión. A mi mamá le nació un cáncer en el páncreas que no hubo espíritu, no hubo evidencia que la pueda sanar. A la edad de 38 años fue consumida por ese cáncer, pero ahí en ese hospital fue visitado por el Dios que da oportunidades, por el Dios que no condena, por el Dios que dice que Él te perdona si tú te acercas. Quizá tú hoy eres curandero, quizá tú tiras el empacho, quizá hoy tú le sirves a Satanás, pero déjame decirte que Dios en esta noche te está llamando primeramente a que te arrepientas. Gloria a Dios. Porque debemos entender que nos tenemos que arrepentir. Yo me tengo que arrepentir. ¿Cuánto encontraron en la palabra Marcos 11:46? Qué poderosa es esta palabra, ¿no? Gracias, Señor Jesús. Vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. 10:46. Aquí estamos. Dice así la palabra del Señor. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. ¿Qué estaba haciendo? Estaba mendigando, dice la palabra de Dios, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Wow. Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Decirle que está a tu lado: hoy Dios te llama. Hoy Dios te está llamando, hoy Jesús te está llamando. Dice que Jesús mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. El 50 dice: y él entonces, arrojando la capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y le seguía Jesús en el camino. Vamos a orar, iglesia, por esta palabra.
Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos una vez más delante de tu presencia. Primeramente, queremos darte toda gloria, honra y alabanza. Queremos decirte, Espíritu Santo, que tú eres el invitado número uno, Señor. Queremos darte la gloria, Señor. Entrónate en este lugar, Padre. Entrónate en los 4 puntos cardinales, Espíritu de Dios. Te pedimos que seas tú manifestando tu gloria, Señor. Que seas tú abriendo nuestro entendimiento, nuestro conocimiento, derramando de tu sabiduría para que podamos entender, amado Padre, en esta hora lo que tú quieres hablarnos. Padre, mira aquellos que están oyendo, papá. Mira aquellos que están escondidos mirando, Padre amado. Yo te pido que tú los traigas, que seas tú convocando las almas que han de ser salvas, Padre, en esta hora, Padre amado. Te pido que seas tú ministrando, enviando ángeles, Padre, a cada casa, Señor, tocando, ministrando los corazones. Por amor a tu nombre te lo clamamos, Señor, y atamos y sujetamos y declaramos inoperante todo espíritu que se mueve en estas regiones, papá. Declaramos que el enemigo no tiene arte ni parte. Declaramos, Espíritu Santo, que tú eres el que establece tu reino en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, dale fuerte palma a la palabra de Dios. Y hoy en esta noche yo te vine a hablar de un ciego. Hoy en esta noche yo te vine a hablar de Bartimeo. Y me impactaba cuando estaba estudiando la palabra que Bartimeo dice que significa hijo de Timeo. Y si vamos al estudio de la palabra, Timeo dice que significa hijo honorable, hijo de dignidad. Y me impactaba porque este Bartimeo estaba al costado de del camino mendigando. Este mendigo no solamente estaba mendigando al costado del camino, sino que también era ciego. ¿Y cómo puede ser posible que una persona que tenga el nombre como hijo de dignidad, hijo honorable, hoy se encontraba en la peor condición de su vida? Dice que este varón estaba afuera de Jericó, camino a Jerusalén. Dice que este hombre se posaba ahí junto al camino porque él sabía que era una ruta comercial donde él podía pedir limosna. Y uno de los hermanos pasó aquí y dijo, ¿cuántas veces estamos mendigando? ¿Cuántas veces nosotros como hijos honorables, hijos que nacimos para honra, para la gloria de Dios, nos encontramos junto al camino mendigando y ciegos? Amén. Qué tremendo. Dice que este Bartimeo estaba junto al camino, amén. Dice que este Bartimeo entendía que en ese lugar para él era el mejor lugar donde él podía alimentarse, donde él podía saciarse. Y qué tremendo es entender que hay muchos que conocen el camino, pero deciden estar fuera del camino. Hay muchos que creen, como dice la palabra en Proverbio 14, algunos creen que están por caminos de bien, pero no saben que su fin es camino de muerte. Este Bartimeo conocía la palabra. Este Bartimeo sabía quién era Jesús. Este Bartimeo conocía quién era hijo de David, pero estaba al costado del camino porque él creía que estaba seguramente en su comodidad. Él estaba junto al camino mendigando en una postura de mendigo, y no estamos hablando de la condición de ceguera. Este Bartimeo, él creía que ese camino era bueno. ¿Y cuántas veces no ha pasado nosotros como hijos de Dios que creemos que estamos yendo bien? Que creemos que lo que estamos haciendo está bien, que las decisiones que estamos tomando están bien. Y yo le decía, Señor, ¿qué quiere que tú hables, Padre amado? Porque yo tengo testimonio, yo ya lo impartí en la campaña pasado. ¿Y qué puedo hablar, Señor amado? ¿Qué tú lo que quieres que diga? Y el Señor me decía, Dayana, habla de tu testimonio. Y yo decía, sí, Padre, pero ¿qué quiere que diga? ¿Qué tiene que ver con Bartimeo? Y me dijo el Señor, cuéntale cuando tú te apartaste. Cuéntale cuando tú estabas junto al camino creyendo que tus caminos eran buenos, pero no sabían que eran caminos de muerte. Y muchas veces andamos como con ceguera espiritual, con orgullo espiritual. Muchas veces andamos con soberbia, creyéndonos autosuficientes. Muchas veces nos creemos que sabemos más que todo, con un entendimiento humano, con sabiduría humana. Y mire, hermano, yo me acerqué a Cristo, conocí al Señor a la edad de 16 años. Muchos conocen
mi testimonio. Tuve una liberación muy grande donde Dios me hizo libre, donde yo estaba en una umbanda como hija de religión, incorporaba espíritu, trabajaba para pasar la muerte, amén. Mire, cuando yo llegué al Señor, llegué con intentos de suicidio, con la vida destruida, pero ahí salió Jesús a mi encuentro, me sanó, me rescató, pero no fue allí donde yo me convertí. Al pasar los años, yo tomé la mala decisión de apartarme. No sé cuánto la he hecho, capaz que todos son santos, yo me aparté. Yo me hice la loca, iba a la iglesia, pues me iba al boliche. Aleluya. Iba a la iglesia y yo hacía mis caminos, yo creaba mi propio camino, amén. Y sabe que el pastor siempre me invitaba a la iglesia y me decía: Dayana, Dios tiene un llamado para tu vida, tenés que llegar a los pies de Cristo. Y yo iba y dejaba las almas en la iglesia, en la puerta de la iglesia, en la hora del culto, pero agarraba y me iba al mundo nuevamente. Y el pastor me decía: Dayana, no esperes que el Señor te toque un hijo, Dayana, no esperes que el Señor te llame con bar. Y yo decía: no, pastor, ya voy a llegar en el tiempo perfecto de Dios. Tenemos que entender que el perfecto tiempo de Dios es hoy y es ahora. Mañana es tarde. A veces nos engañamos diciendo: mañana dejo el cigarrillo, mañana dejo la marihuana, mañana dejo el alcohol, y quizás mañana ya no hay otra oportunidad de cambio. Y este fue mi llamado, iglesia. Yo estaba en depresión, fumaba 3 paquetes de cigarrillo, no comía. Mi comida era mate y cigarrillo, con una depresión donde yo me levantaba a la mañana y lo único que deseaba era morirme. Maldecía mi día, maldecía mi vida, maldecía a mis hijos, apartada de Dios, creyendo que junto al camino yo podía ser y vivir conforme a mi voluntad. Pero qué bueno que tú entiendas en esta noche que cuando Dios te llama con cuerdas de amor, te llama con cuerdas de amor, pero también Él te llama con fuego, iglesia. Hay profeta que dura, la Biblia lo dice. Y me recuerdo que un día en la noche, apartada de Dios, hacía 3 años estaba apartada de Dios, sentí en mi corazón de ponerme a orar. Y en la madrugada me puse a orar, y mi hija más chiquitita, Micaela, de 8 meses, no paraba de llorar. Y mientras me arrodillo a orar ahí en mi cama, el Espíritu Santo, que yo en ese momento no sabía identificar cuál era la voz del Espíritu Santo, me dijo: tu hija va a morir. Y yo automáticamente, porque para los que saben, Dios habla. Porque hay muchos que creen que Dios no sigue hablando. Dios sigue hablando para aquel que presta oído. Y Dios me dijo: tu hija va a morir. Yo le dije, empecé a reprender. Reprendo a Satanás, reprendo a espíritu de muerte en mi ignorancia, porque estaba ciega, porque creía que yo era una mujer entendida, pero era una mujer ignorante, una mujer que estaba destruyendo a mi familia, una mujer que estaba destruyendo a mis hijos por mis malas decisiones, y las malas decisiones traen consecuencias. ¿Sabe que cuando me levanté al otro día de la mañana, me acuesto, me levanto al otro día de la mañana, apenas abro mis ojos, el Espíritu Santo me habla? Pero esta vez me vuelve a hablar y me habla con nombre. Yo en ese entonces tenía 2 hijas, Micaela y Morena. El Espíritu Santo me dice: Micaela está muerta. Me levanto de mi cama, he tardado seguramente alrededor de 45 minutos para poder incorporarme en el cuerpo, del miedo, de la sensación que tenía. La habitación fue llenada de la presencia de Dios, del miedo al mismo tiempo. Y recuerdo que empecé a tocar a mi hija de 8 meses, la empecé a palpar y ella no se movía, la agarré. Mi hija ya se había encontrado, ya cuando la encontré sin vida, ya no tenía respiración. Y me acuerdo que estuve 45 minutos en shock, que solamente la miraba y lo único que pude hacer es salir a gritar y a pedirle misericordia a Dios. Recuerdo que vienen mis hermanas, me la saca mi hija, sale corriendo a la salita. Y ya no había nada más que hacer. Hacía horas que Dios se había llevado a mi hija, como esa palabra que recibí en la madrugada. ¿Y qué te vengo a dar? Yo no te vengo a hablar de miedo, yo te vengo a contar de mi testimonio, lo que hace una mujer que está apartada de Dios, lo que crea un hombre apartado de Dios. Este Bartimeo estaba junto al camino, este Bartimeo estaba mendigando porque él quería, porque él, conociendo la palabra, aún así pretendía vivir de
limosna. Este Bartimeo no quería una transformación. Este Bartimeo lo que quería era lástima. ¿Y cuántas veces venimos a la iglesia a buscar, a mendigar? Venimos a buscar lástima, venimos a buscar migaja, pero no queremos transformación. Gloria a Está Dios. fuerte, sí que está fuerte. Di gloria. Gloria a Dios. Me pasan para otro lugar, me quise escapar con mi hija. Me imaginaba viviendo en una ñafa, en un campo grande que hay allí en Guillermo Enrique Hudson. Mire, hermano, las consecuencias duelen a veces. A veces Dios nos está llamando y nosotros endurecemos nuestro corazón y nos apartamos de Dios porque el líder nos lastimó, porque el pastor nos falló, porque la pastora nos falló, porque las hermanas que dicen amar a Dios vienen y nos lastiman. Pero nosotros tenemos que entender que nosotros cuando nos entregamos a Cristo le dijimos sí a Él, no le dijimos al ministerio, no le dijimos a los pastores, no le dijimos a los líderes, y depende de nosotros nuestra salvación y la salvación de nuestros hijos. Por eso yo hoy te vengo a contar este testimonio. No, Dios no es malo. Hoy yo le preguntaba al Señor, Padre, ¿por qué permitiste esto? Le decía al Señor, Padre, ¿por qué permitiste que mi hija Micaela muera, Padre amado? ¿Por qué permitiste que yo tenga que enterrar un cajoncito de 80 centímetros? Y luego comprendí que primeramente que todo lo que, para los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Que Dios restaura mi desastre, que Dios restaura mis malas decisiones. Pero que vengo a decirte de parte de Dios, no estés junto al camino como este Bartimeo. Este Bartimeo estaba acostumbrado a mendigar. Este Bartimeo era ciego, pero tenía pies para caminar, pero se había acostumbrado a dar lástima. ¿Y cuánto tiempo pasa que hay veces que estamos acostumbrados a victimizarnos, que estamos acostumbrados a ser los pobrecitos, que estamos acostumbrados a decir que no podemos, que estamos acostumbrados a decir que no podemos hacerlo? Es porque hay un vocabulario de derrota, de limosna, de mendigo en nuestras bocas, y nosotros tenemos que entender que nosotros también somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Mire, yo llego de ese hospital de enterrar a mi hija y entro en 8 meses de depresión. 8 meses donde agarro una muñeca, la comienzo a vestir. 8 meses donde yo perdí toda cordura. 8 meses donde yo me la pasaba las 24 horas traumando a mis hijos. 8 meses donde mis hijos se dormían. Y gloria a Dios, amén, por esto que siento, amén. Y yo los amarreaba pensando que ellos estaban muertos. El diablo me susurraba que iba a visitarles muertos nuevamente. 8 meses donde no había paz en mi casa, donde no había paz en mi corazón. 8 meses donde mis hijos estaban traumados porque mamá hablaba con una muñeca, mamá vestía una muñeca, mamá cuidaba más a una muñeca que a los propios hijos que todavía tenía, amén. Pero en esos 8 meses, qué bueno que es Dios. Qué bueno que es Dios, que su misericordia me alcanzó porque todavía había propósito. Qué bueno es Dios, que dice la palabra de Dios en Jeremías: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué misericordia. Jehová te está prolongando tu misericordia ahí en tu rebelión. Jehová te está multiplicando misericordia ahí en tu enojo, ahí en tu desobediencia, ahí en tu murmuración, en tu crítica. Es Jehová el que te multiplica misericordia. Y sabe que ahí no me visitó la pastora, ahí no me visitó el apóstol. En mi iglesia no había apóstol, no había, no. Había pastor, evangelista, nomás, y maestro de la palabra. Ahí no me visitó nadie, pero me visitó el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo salió al encuentro, me habló por sueño y me ministró y me dijo: Dayana, es hora que te levante, es hora que me sirva. Si tú quieres volver a ver a tu hija, me dijo el Espíritu de Dios, este no es el camino, porque el camino por el cual tú estás andando, Dayana, es un camino de muerte. Quizá para ti está bien, Dayana, pero para la palabra de Dios es camino de muerte. ¡Wow! ¡Qué poderoso Dios! Y este Bartimeo estaba junto al camino. Este Bartimeo creía que estaba en el mejor lugar. Pero mire lo que me impacta de este Bartimeo, que dice que cuando Bartimeo escuchó decir que Jesús estaba ahí, este Bartimeo dijo: basta, me cansé de vivir acá mendigando, me cansé de mi condición, no me cansé solamente de estar ciego, me cansé de vivir dando lástima, de vivir pidiendo.
Bartimeo dijo, oh, voy a hacer algo diferente. Ay, quizá había un montón de mendigos, pero dice la Biblia, y la Biblia solamente habla de Bartimeo. Dice que este Bartimeo empezó a clamar. Es tiempo de clamar, iglesia. ¿Por qué te callaste? ¿Por qué dejaste de creer? ¿Por qué dejaste de orar por tus hijos? ¿Por qué dejaste de orar por tu familia? Dice la palabra de Dios que todo lo que pida orando el Padre te va a entregar. Es tiempo de clamar, aunque se levante oposición, aunque se levante guerra, aunque el diablo venga como río. Dice la palabra de Dios que el que planta bandera de victoria es Jehová de los ejércitos. Dice que Bartimeo empezó a clamar y empezó a decir, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y qué bueno, porque este Bartimeo sabía que estaba mal en su corazón. Este Bartimeo sabía que había pecado. Y cuántas veces venimos con orgullo. Pasamos con orgullo por la campaña, creyéndonos nosotros nuestros propios Dios. Mirando con soberbia la palabra de Dios, escuchando con soberbia la palabra de Dios, menospreciando el llamado que Dios está haciendo hoy a tu vida. Dice que este Bartimeo no actuó así. Este Bartimeo empezó a clamar por misericordia. Este Bartimeo le empezó a decir al Señor, Señor, ten misericordia de mí. Como decía el pastor, que no hablamos de la palabra. Y sabe que Jesús preparó una oportunidad única, porque Jesucristo iba a las Pascuas. Jesucristo ahí en las Pascuas iba a ser entregado. Era uno de sus últimos milagros. Era la única oportunidad que tenía Bartimeo para ser transformado. No había otra. Y quizás en esta noche tú estás aquí, pero todavía estás viviendo de migaja. Todavía estás al costado del camino. Y no importa que estés sentado y tengas la remera de la iglesia. A ti también te vengo a hablar. Quizás tú estás al costado del camino. Y Dios te dice, hoy es la oportunidad que yo presento para ti, para cambiarte, para abrir tus ojos, para que dejes de mendigar, para que busques la identidad que tú tienes en Cristo Jesús. ¡Qué tremendo! Él esperaba misericordia, no transformación. ¿Cuántas veces esperamos misericordia? Ay, pastor, no tengo fuerza. Viene la hermana, viste, con la cabeza así, arrastrando los pies, porque si no arrastra los pies, no hay pobrecita, viste. Ay, ¿qué le pasa, hermano? Estoy desganada, pastor. Hace 10 años está desganada, hermana. Y el hermano que vive luchado ni te cuento. Porque los hombres también son terribles, ¿eh? No siempre le peguemos pala a las mujeres. Ana. Él esperaba misericordia, no transformación. Amén. Qué tremendo es esto. Hijo de David reconoció a Jesús como el Mesías y el Salvador. Dice que él reconoce a Jesús cuando le dice Hijo de David. Qué tremendo. Porque este Jesús estaba entrando a las Pascuas. Él iba a ser entregado. Y este hombre, siendo ciego, mendigo, estando junto al camino, tenía más visión que muchos que se creen saberlo todo. Muchos teólogos. Quizá hoy estás ahí. El Señor te está llamando a que tú declares que Él es el Salvador, que Él es el Mesías, que tú le reconozcas como Señor y Salvador. Dice que Él empezó a clamar porque se cansó de mendigar, de depender de alguien más. ¡Wow! ¿Y sabes por qué Dios hizo una transformación en mi vida? No fue por un pastor. Y no fue porque Dios quería hacer una transformación conmigo antes de que mi hija parta. Pero fue porque yo le dije, no aguanto más. Dije, me cansé, Señor, me cansé de ver el milagro en otros, me cansé de ver bendecido a otros, me cansé de ver libre a los demás. A mí me oraban, me bendecían y llegaba a mi casa y no tenía para comer, solamente, siempre digo, era la cucaracha y el medio limón en la heladera, mis hijos pidiéndome pan. Yo me cansé de vivir en esa situación de mendiga, de esclava, donde hacíamos nuestras necesidades en un balde porque ni siquiera baño teníamos. Es que tú te tienes que cansar de vivir en esa condición. Tú te tienes que rebelar en contra de lo que el diablo hizo en tu vida. ¿Cuántos están entendiendo lo que Dios está hablando en esta hora? Se cansó de vivir siempre en la misma condición, de depender de alguien más. Yo me rebelo a depender de alguien más. Yo solamente dependo de Cristo y después de mi marido. ¿Ah, no?
Dice que cuando empezó a clamar la gente empezó a callarlo, empezó a tener oposición. El mundo se va a levantar. El hermano decía que cuando él se entregó a Cristo el vecino le quería pegar. ¿Es que esto así? Por eso vemos hermanos que dicen, pastor, ahora que voy a la iglesia tengo más problemas. Y obvio, porque la palabra produce persecución. Pero esto es para los que avanzan, no es para los que retroceden. El camino de Dios no es para cobarde, es para valiente. Estar sentado hoy aquí cuando hay muchos que quieren salir con un arma a matarnos. Aleluya. Aleluya. Pero qué tremendo esto, porque dice que todo el mundo le hizo callar. Le dijo, callate, Bartimeo. Cállate, Bartimeo, cállate. Y dice que este Bartimeo dijo, yo no me voy a callar nada. Esta es mi última oportunidad. Esta es mi única oportunidad. Yo no sé si Jesús va a volver a pasar por este lugar. Dice que él empezó a clamar con más fuerza. ¿Por qué te debilitas cuando viene la prueba? ¿Por qué te desenfocas cuando empiezan los problemas? Cuando hay problemas en la casa es cuando más tú tienes que clamar. Es cuando más tú tienes que declarar la palabra de Dios. No importa lo que esté pasando, no importa lo que estamos viendo, la palabra es la última, la única que tiene poder para cambiar y transformar, porque yo le sirvo a un Cristo vivo, yo no le sirvo a un Dios que está crucificado, yo no le sirvo a uno que roba, yo no le sirvo a uno que es mentiroso, ladrón, yo le sirvo a Jehová de los ejércitos, aquel que resucita, aquel que levanta, aquel que saca de las locuras. Aleluya. Yo no necesité de psiquiatras. Yo no necesité de medicación psiquiátrica. Yo necesité el Señor que me visite en ese sueño y me diga, Dayana, hay propósito. Dayana, yo te hago libre, yo te restauro. Y hoy Dios te quiere restaurar en esta noche. Hoy Dios te quiere dar nuevas oportunidades. Dice que Jesús lo mandó a llamar. Dice que cuando este Bartimeo escuchó que Jesús lo llamaba, todos le empezaron a decir, ven, ven, que el Señor te llama, ten ánimo. Los mismos que te van a pisotear son los mismos que se van a querer colgar de tu unción, de tu milagro. Eso es para otra película. No es para acá. A ver. Pero dice que, mire, lo que me impacta de esta prédica fue que dice que cuando Bartimeo se levantó, dice que él arrojó su capa. Dice que cuando arrojó su capa, dice que la capa era lo más valioso que tenía el mendigo. La capa no solamente lo identificaba como él era, que él era una persona que mendigaba, sino que la capa lo cubría. La capa la capa le servía de cobertura sobre el frío, sobre el calor, sobre el viento. La capa le servía para levantar las ofrendas. La capa era lo más valioso que tenían. Es como hoy vamos a las calles, la gente que vive en las calles, ¿qué hace cuando se va a algún lado? Agarra el colchón, sus cosas, sus pertenencias y las cuida como oro. ¿Por qué? Porque es lo más valioso que ellos tienen. Dice que este Bartimeo, cuando se levantó, él se levantó decidido a dejar esa vida vieja. Él se levantó diciendo, esta capa no me va a seguir más. Yo me levanto de mi condición. Yo no voy a volver a ser un mendigo. Yo no voy a vivir viviendo de los demás, dependiendo. Oh, esto es tremendo, mire, iglesia. Él se levantó decidido a cambiar, no se levantó decidido a buscar migaja, él se levantó a buscar una transformación del Espíritu Santo. Es lo que tenemos que buscar, transformación. Transformación. Porque hay veces que estamos en la iglesia, pero la capa representa los hábitos que no dejamos. Aleluya. Se fueron todos. El vinito. ¡Aleluya! El binguito. ¡Predica! El bingo que tenés virtual escondida de tu pastor y tu pastora. ¡Vaya! La cumbiecita. ¡Esa! No es por ahí, profeta, vaya para allá mejor, ¿ves? Los hábitos que no dejamos. El tabaco, la marihuana, todo tipo
que destruye nuestra vida, iglesia, nuestro templo que es el Espíritu Santo de Dios, todo lo que contrista al Espíritu de Dios, todo lo que apaga la llama del Espíritu Santo, es que Dios comienza a hacer algo en tu vida, pero nosotros llegamos a nuestra casa y volvemos a los hábitos viejos y viene el enemigo y apaga lo que Dios está haciendo y apaga el fuego del Espíritu Santo. La capa quizás hoy tú también la tienes, quizás tú hoy también eres un poco de Bartimeo, porque tú llegas a tu casa y tuviste 18 días en la campaña, pero no puedes dejar la pornografía. ¡Aleluya! 18 años en la campaña, pero estás hablando con dos muchachitos, coqueteando con dos, por la duda que este se vaya con la otra, me quedo con el pan y la torta, porque hay hermanitas que lo hacen. Pero hoy vinimos a hablar de evangelismo, amén. ¡Aleluya! Quédese tranquilo. Él decidió arrojar su vida vieja de mendigo, renunciar a confiar en los hombres y empezar a confiar en Jesús. Debemos aprender a confiar en Jesús. El hombre y la mujer falla, los hijos fallan, la familia falla, y mientras nuestro corazón esté fundado en nuestra familia, vamos a ser lastimados. Nosotros debemos aprender a tener dependencia del Espíritu de Dios. Wow, qué tremendo. Él quería transformación, él no quería limosna. Estaba junto al camino, siendo cristiano con hábitos viejos. Quizás los hábitos viejos son, como ya dije, vicios, temores, etiquetas del pasado, dependencia emocional y espiritual. Ay, si no me habla, tengo tristeza, me agarra ansiedad. Hoy estábamos con un hermano trabajando, jovencito, y me dijo: pastora, me agarra ansiedad. Ponete a orar, la palabra de Dios dice: echa toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando hay ansiedad es falta de oración. Wow. Entonces quizás la capa representa tu dependencia emocional, a tu amigo, a tu amiga, a tu novia, a tu novia, a tu marido, a tu mujer, a tus hijos, a quien sea que tú estés teniendo dependencia emocional, económica y espiritual. Wow. Bartimeo, para terminar, y el que el Espíritu Santo me decía, Bartimeo pasó de ser un mendigo a ¿qué? A un seguidor de Cristo. Este Bartimeo dice que cuando arrojó la capa recibió la vista, y no solamente eso, dice que él no agarró y se fue con su milagro como otros ciegos. Dice que estaba rico, al instante le empezó a seguir, porque la meta no es la sanidad. ¡Aleluya! La meta no es que vos te hagas rico. La meta no es que nos hagamos famosos. La meta es seguir a Cristo. ¡Ale, gloria a Dios! La meta es seguir a Cristo. El mendigo empezó a seguir a Jesús. De estar en el borde del camino, ahora caminaba con Jesús. Nosotros estamos en el camino. El camino que es Jesús, Él es la verdad, Él es el camino, la verdad y la vida, como dice su palabra. Mire, iglesia, la meta no es la sanidad, no es el milagro, la meta es seguir a Jesús, a pesar que nos cueste, a pesar que no entendamos, a pesar que lleguen momentos de dolor, de oscuridad, porque yo no te vine a hablar de un evangelio de color de rosa. Mire, iglesia, he pasado por valle de sombra y de muerte, pero yo jamás le eché la culpa al Señor de que mi hija haya partido su presencia. Yo entendí que mis decisiones tienen consecuencias. Mis decisiones buenas tienen consecuencias buenas. Mis decisiones malas tienen consecuencias malas. Si yo me la paso fumando, me agarro un cáncer, no, ay, Dios no existe, dice alguna. No, deja el tabaco, amigo. Dios te puede restaurar, pero no juegues con el pecado porque te vas a quemar. Ese evangelio tiene que volver aunque te duela. Esa es la palabra de Dios. Porque Dios no puede ser burlado, no podemos seguir jugando con Dios. Esto no es un bandismo, esto no es la cartomancia, esto es Jehová de los ejércitos, esto es salvación y santidad. Dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. No somos santos, pero debemos ser apartados para Él. ¡Qué tremendo! Pasó de caminar a caminar, de estar junto al camino a estar con Jesús. La meta es caminar con Jesús, iglesia. ¿Y sabe lo que yo notaba para terminar? Tu condición jamás determina tu destino. No importa lo que tú estés viviendo hoy,
Te lo dice la mujer que perdió la cabeza, la mujer que le hablaba a una muñeca, la mujer que intentó colgarse de un tirante, la mujer que estaba en las esquinas drogada, tomando con 20, 30 hombres, esa mujer que nadie daba nada. Quizás si tú me veías en la calle decías, ahí viene la cachivache, ni siquiera me querías predicar porque era terrible, le pegaba todo. Pero Dios cambia, Dios transforma, Dios es un Dios de oportunidades. Tu condición de hoy nunca va a determinar a dónde Dios te va a llevar, nunca va a determinar tu destino. Dios quiere transformarte, Dios quiere gestar cambio en ti, pero Dios quiere que tú te canses de tu condición. Dios quiere que empieces a clamar. Yo no sé lo que tú estás viviendo, yo no sé lo que tú estás pasando, pero yo vengo a decirte que yo conozco al Dios de lo imposible. Amén. Yo conozco al Dios que hace milagros. Mire, en nuestro ministerio nosotros hemos visto milagros tremendos. Una niña con 13 años del corazón dado vuelta fue transformado y Dios hizo un milagro en ella. Luego de 13 años ella recibió un milagro en la iglesia. Dios me mostró que estaba haciendo válvulas en el corazón, en válvulas, vi como venas. Y dije, Dios está haciendo algo en tu corazón, le dije. Y cuando terminó el culto me dice, pastora, yo tengo el corazón dado vuelta. Dije, no lo tenés más, porque yo no te conozco, le digo. Pero yo vi que Dios hizo algo en tu corazón. Y sabe que a los 6 meses esta chica empezó con dolor y dice que fue el médico. Y le hicieron los estudios de rutina y dice que el médico salió y no entendía cómo. Pero esta chica tenía el corazón como tenemos todo, el corazón en su lugar, ordenado. Mire, iglesia, mire, mi hermana Anabela fue sanada de cáncer de útero en nuestra iglesia. Tenemos testimonio de cáncer, tenemos testimonio, hemos visto cómo se han hecho el arco de la planta de los pies, hemos visto cómo Dios tiró pie, porque Dios existe, porque Dios es real, no es ese Dios que te venden de humo, Dios no es chamullo como te presenta el Umbanda, el Quimbanda que te da con una mano y te quita con dos. Muchos son pai, muchos son mai, y lo digo porque yo estuve ahí como hija de religión, iba, me presentaba a los santos, hacíamos trabajo, pero yo llegaba a mi casa con depresión, yo llegaba a mi casa y no tenía para comer, yo llegaba a mi casa y me ponía a drogarme, a alcoholizarme, porque los santos no llenaban ningún vacío. Pero solo Jehová llenó mis vacíos, solamente Jehová me restauró, solamente Jehová me enseñó el gozo y la paz. Por eso hoy te animo a que dejes de vivir de mendigar, deja de vivir dependiendo. Tu gozo no puede depender de tu marido, tu gozo no puede depender de tu mujer, tu gozo no puede depender de la condición de tus hijos, tu gozo no puede depender si la heladera está llena o está vacía. Tú tienes que aprender a vivir en lo poco y en lo mucho, darle gloria a Dios y entender que Dios tiene todos sus tiempos conforme a su voluntad. Lo que tú tienes que empezar a hacer es clamarle a Jehová, creyendo conforme a su palabra y a su propósito. Tú tienes que empezar a tener identidad y a dejar de depender y de mendigar, y Dios te dará visión y Dios te dará nuevas fuerzas, iglesia. Dale fuerte palmas al Señor. Vamos a entregarle a los pastores de la casa. Yo creo que Dios habló lo que tenía que hablar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya, fuerte ese aplauso que es para el Señor, amén. Que el Señor siga bendiciendo, gloria a Dios, aleluya.